Mi querido compadre, mi estimado amigo, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Carlos, yo soy el compadre amigo y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que a nosotros hombres nos cuesta mucho hablar, sobre todo con nuestras parejas, pero que es muy importante que ellas sepan qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros. ¿A qué me refiero? Vamos a tocar el tema de qué cosas hacen no solamente nuestras parejas, sino la gente que está a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestra familia nuclear, en el trabajo, entre amigos. ¿Qué cosas hacen, qué cosas sucede que a nosotros nos enoja? Entonces, vamos a empezar con el primer punto, y esta es la premisa de todo el video. Acuérdense que desde los primeros videos ya les había yo comentado que dicen los psicólogos y psiquiatras que la peor ofensa que le podemos hacer a una persona es ignorarla. Y hay muchas maneras de que nosotros hacemos, muchas cosas, muchas actitudes que nosotros hacemos que llevan precisamente a ese camino, el ignorar a la persona que tenemos enfrente. Entonces, como primer punto, lo peor que podemos hacerle a una persona es ignorarla. Segundo punto, ¿cuáles son esas conductas que precisamente reflejan ignorar? Vamos a ejemplificarlo. Estamos en la mesa del comedor con nuestra familia, con nuestros hermanos, y uno de ellos pregunta, oye, ¿y cómo te ha ido con este proyecto? Entonces, pues yo me levanto y digo, bueno, no tanto me levanto, sino más bien empiezo a platicar. No, pues el proyecto empezó de esta manera. O sea, es una plática muy apasionada. ¿Por qué? Pues porque es algo mío, es algo que me apasiona, es mi proyecto. Y de pronto llega un familiar y de buenas a primeras dice, ¿quién quiere más ensalada? Ah, caray, espérame, estoy platicando de mi proyecto, lo estoy platicando a todos, y tú llegas y dices, así de buenas a primeras, ¿quién quiere más ensalada? Interrumpiéndome, y no solo interrumpiéndome, sino llamando la atención de todos y quitando la atención de mi persona. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en esa situación? ¿Qué sucedió en esa escena? Yo estoy hablando y tengo la atención de todos. Llega mi familiar, me interrumpe y me quita la atención de todos. Entonces, lo que sucedió con mi familiar es que me transmitió que no le importa lo que estoy diciendo y que es mucho más importante lo que él tiene que comunicar, que es que quién quiere más ensalada. ¿Cuál es la manera correcta de hacer esta intervención? Porque es sabido que en muchas familias esa costumbre existe. Cuando un miembro de la familia está platicando algo y de pronto llega otro miembro de la familia y de buenas a primeras y sin avisar, interrumpe, dice su cosa, sirve y después, perdón, continúa. ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? La manera correcta de hacerlo es llamar la atención de la persona que está hablando. Decirle, oye, necesito decir esto. Y entonces la persona voltea y le pasa la atención a la otra persona para que pueda decir lo que necesita decir. Esa es la manera correcta de hacer eso.
¿Qué sucede si no hacemos eso? Lo que sucede es que estamos transmitiendo a la primera persona que no me importa lo que está diciendo, que no es importante para mí ni su tema ni su persona. Y tercero, que yo soy el importante, no tú, yo. Es decir, el centro soy yo. Una actitud total y absolutamente egoísta, en donde todo el mundo sabe que donde hay egoísmo, no hay compañerismo, ni amor, ni ayuda mutua, no hay nada, no hay nada, simplemente hay puro egoísmo. Entonces, resumiendo este punto, necesitamos decirle a nuestra pareja o a nuestro entorno que interrumpirnos cuando estamos diciendo algo es muy ofensivo. No solamente para nosotros que estamos hablando, sino ofensivo en general. Es directamente decirle a esa persona, no me importas. Entonces, en resumen, es ofensivo. Y hay muchas maneras, prácticamente hay de número de familias, número de maneras, como se puede manifestar esta actitud, desgraciadamente. Entonces, si nosotros nos llegamos a sentir mal por ese tipo de actitudes, hay que hablarlo. Necesitamos decirlo. Y necesitamos decirlo de una manera pacífica, de una manera tranquila, de una manera entre compadres y entre amigos. Ahora, estamos en el trabajo, estamos explorando un punto, una idea, y decimos, ¿saben qué? Yo creo que mi idea viene por este lado. Y empiezas a exponer tu idea. Y de pronto se levanta otro compañero o compañera y te interrumpe y dice, ya entendimos tu idea. Ahora, siguiente punto. Esa es otra manifestación de que no le importas a esa persona, no le importas nada, literalmente, no le importa tu idea. El centro es ella, es esa persona. Entonces, esa persona necesita saber que está haciendo que tiene una actitud bastante negativa y bastante denigrante. ¿Recuerdan esa palabra? La vimos en el primer video, denigrante. Finalmente, hay muchas maneras de cómo nosotros, muchas actitudes de cómo nosotros nos ofendemos, pero pues yo agarré algunas que son básicamente las más generales. Otra actitud es que una vez que explicamos todo lo que hemos dicho, que nos pregunten, oye, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa pregunta de qué vamos a hacer? Quiere decir que la persona que nos estaba escuchando, pues no nos estaba escuchando, no nos estaba poniendo atención. Y entonces eso quiere decir que no le importa a esa persona, pues lo que estamos diciendo. En otras palabras, no le importamos. No le importamos nosotros. Y nos dice también que esa persona es una persona que está centrada en sí misma, que es una persona egoísta y que es una persona que solamente va a escuchar en tanto cuanto lo que escuche sea benéfico para ella. No para la totalidad de personas que estamos allí. Entonces, si se fijan, mis queridos amigos, mi querido compadre, si se fijan, prácticamente las actitudes que nos ofenden a nosotros se puede aplicar a todas las personas. ¿Y cuál es la raíz de todas estas ofensas? El egoísmo. Entonces, que esta sea la lección de este video. Revisen sus actitudes, revisen
su manera de ser, su manera de platicar, su manera de interactuar con las otras personas. No vaya a ser, y que no se diga, mi querido compadre, mi estimado amigo, no vaya a ser que estemos teniendo una actitud egoísta. No se les olvide suscribirse al canal, no se les olvide darle like al video si les gustó, apoyen al canal con su suscripción y nos vemos en el siguiente video. Saludos, mi amigo. Saludos, compadre.